Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Seguir adelante con estudiando las Escrituras, la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestro manual para poder vivir una vida en abundancia, basado en aquello que está escrito, en aquello que Cristo ha ganado para nosotros. Y como estábamos viendo en los programas anteriores, vamos a ir directamente a 2 Corintios 4:4, y Adriana va a leer eso para nosotros. Dice en 2 Corintios 4:4, en el cual el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién lo identificó? Que Jesucristo lo identificó como ¿quién? Satanás, el diablo. Satanás es el Dios de este siglo. Dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es bien interesante, Rafael, que entendamos. ¿Cómo así que Satanás es el Dios de este mundo? Es que mucha gente, yo creo que simplemente lo tiene como una definición, pero no ha meditado en las Escrituras, no se ha preparado estudiando para saber cuándo es que este personaje se volvió el Dios de este mundo. ¿Acaso Dios puso a Satanás como el Dios de este mundo? No, absolutamente no. Entonces, de hecho, ¿por qué dice eso? De hecho, tendríamos que, para responder eso, tendríamos que ir al principio, al libro de los principios. Obviamente estamos hablando del libro de Génesis. Pero antes de ir a Génesis, veamos un momento aquí algo que me acaba de resaltar un poco en el versículo que me parece un poco interesante. Dice, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es esa luz del Evangelio? ¿Qué luz se está refiriendo? Se está refiriendo a las buenas nuevas. Se está refiriendo a aquello que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si Él quiere, si el Dios de este mundo, refiriéndose una vez más a Satanás, al diablo, así como tú y yo lo conocemos y todo el mundo lo conoce por ese nombre, si Él nos está cegando ese entendimiento, es porque hay algo bueno que Dios tiene para ti y para mí, que Él quiere que ni tú ni yo ni nadie más se entere. Uh-huh. Y mientras Él tenga esa verdad guardada, escondida, disfrazada, de tal forma que tú y yo no lo veamos y no encontremos esa luz, tú y yo siempre vamos a vivir a un nivel muchísimo más bajo de aquel del cual Dios quiere y ha establecido para cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque cuando leemos las Escrituras, tenemos que darnos cuenta y nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Estamos obteniendo y estamos viviendo de tal manera que aquello que está escrito es realidad en mi vida? Porque si no es así, me pregunto, ¿estoy viendo la luz del Evangelio? ¿Estoy viendo aquello que Dios quiere que yo vea? Y entonces vayamos ahora sí otra vez a Génesis. Claro, tenemos que estudiar en Génesis cuál es la verdad que el Satanás no quiere que tenga la gente. ¿Por qué él no la quiere que la tenga? ¿Y por qué se volvió él el Dios de este mundo? Muy sencillo, la respuesta es muy sencilla, la respuesta está en Génesis. En Génesis 1:26, Dios cuando le dijo al hombre, señorea, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señorea en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, señorea en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le está diciendo, tú, Adán, señorea. Tú, Adán, eres el Señor de toda la tierra. Entonces lo que tú quieres decir en este momento es que yo estaba en control de aquello que Dios ha creado para nosotros. Dios le dio el control absoluto a Adán de toda la tierra, porque en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzgala.
O sea, sométela y señorea. De nuevo se lo repite. Le dice, tú señorea y sojuzga la tierra. Recordemos que ahí no dice, Adán, vamos a señorear la tierra tú y yo. Adán, vamos a ser los señores de la tierra tú y yo. No, Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza, estaba creando un ser que cuando sopló dentro del aliento de vida, le dio el poder sobre toda la tierra. O sea que le estaba prácticamente advirtiendo, ojo que la serpiente va a venir. Usted es el que se tiene que encargar de los asuntos de la tierra. No decía, ¿sabe qué, Adán? Si algo va a salir mal, yo me voy a meter y yo lo voy a ayudar. No, ahí decía, tú, Adán, vas a someter los asuntos de la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Como nos define también la Biblia, nos muestra a Satanás que era astuto, era un ángel caído que no quiso hacer lo que Dios lo tenía a él planeado para hacer y se había revelado. El hombre lo que tenía que hacer como el señor de esta tierra, tenía que someter todos los asuntos de esta tierra. Pero lo que dejó que pasara es que Satanás lo confundiera. Entonces esa es una luz que el hombre ha perdido. Porque el concepto que la gente tiene en general es que Dios es supremo. Es que Dios es el que controla todo. Y en realidad Dios es supremo y Dios es soberano, pero lo que no ha entendido, Rafael, la gente, es que Dios es tan soberano como su palabra. Como su palabra, exactamente. Entonces, una vez que Él declara su palabra, se vuelve una ley. Se vuelve una ley. Y esa ley se hace tanto para el hombre como para Dios. Y por lo tanto, Dios no puede y no va de acuerdo a su palabra. Él no va a ir en contra de su propia palabra. Sí, porque si Dios pudiera ir en contra de su propia palabra, Dios sería un mentiroso. Exactamente. Y la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Él no puede mentir. Y como Él no puede mentir, Él no le puede decir al hombre, mira, Adán, tú vas a señorear la tierra. Y después cuando el hombre se mete en problemas, ay, no, yo voy a señorear, yo me voy a meter por ti y voy a defenderte en el problema. Eso es lo que la persona no ha entendido en el mundo cristiano, que cuando Dios da una autoridad en la tierra, el hombre es el que la tiene que ejercer. Y lo que está haciendo el hombre es esperando que Dios haga algo. O sea que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de la gente para que la gente espere que Dios haga algo y que la gente no sepa quiénes son ellos en esta tierra. Entonces tenemos que volver una vez más a la verdad que está en la palabra, como dice en Génesis 1:26 y 1:28, y nosotros retomar otra vez aquella posición la cual Dios estableció en nosotros como su creación, porque Él dijo, la tierra es para nosotros. Exactamente, pero ese fue el propósito de Jesucristo. Como el primer Adán lo que hizo fue dañar todo el plan que tenía Dios. El propósito del primer Adán era establecer el jardín del Edén en toda la tierra, señorear, ser el que sometiera todos los asuntos de la tierra. Y lo que hizo fue vender el dominio de la tierra, se lo vendió a Satanás. ¿Cómo así que se lo vendió? Cuando Adán decidió creerle a Satanás por encima de lo que Dios Padre había dicho, lo que sucedió es que el hombre se desconectó de Dios y se unió a Satanás, como quien dice, el hombre tenía la autoridad de ser el señor de esta tierra y como señor de la tierra lo que dijo fue, Dios, yo no te creo. Lo que creo es lo que Satanás está diciendo. Y cuando eso pasó, hubo un cambio espiritual en todo el planeta Tierra. En ese momento, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. No antes. Antes él no tenía ese título. El título de él era un ángel caído. Entonces, ¿el título quién lo tenía anteriormente? El Señor de esta tierra era Adán. Él era el Señor de la tierra. Y ahora a Adán le vende la autoridad a Satanás y lo vuelve a él el Dios de este mundo. Y entonces ahora la creación de Dios, nosotros básicamente bajamos de nivel
Ajá. Correctamente, me estoy explicando bien. Y ahora es lo que me estás queriendo decir, ¿verdad? Y ahora el hombre básicamente está reinado por Satanás. Exactamente. ¿Por qué? Porque al unirse espiritualmente a su padre Satanás, se desunieron de su padre, el Creador, nuestro Señor. El padre de Adán era Dios, porque en Lucas 3:38 dice: Adán, hijo de Dios, estaba hablando del primer Adán, pero cuando el primer Adán causó desobediencia, lo que hizo este Adán fue abrir todo el planeta Tierra, abrir todos los seres humanos que iban a nacer, se los vendió a Satanás. Todo ser humano que nace en el planeta Tierra está vendido a Satanás. Y como estaba vendido a Satanás, Dios, que ama tanto al mundo, Él dijo: yo tengo que solucionar esto, porque este hombre ha perdido el dominio de la tierra. Y por eso en el Nuevo Testamento ha dicho que Jesucristo nos compró con precio de sangre, Rafael. Entonces por eso que en el capítulo 3 de Génesis nos empieza a hablar del plan que tiene Dios, que para traer otra vez y para poder traer su gente y su creación otra vez para Él. Y ahí empieza lo que empieza a hablar de todo el plan de Dios y del segundo Adán o del último Adán que las Escrituras hablan, obviamente hablando de Cristo. Sí, Jesucristo era necesario que viniera si Dios nos quería rescatar. ¿Por qué? Porque legalmente, Rafael, Satanás le quitó la autoridad a Adán a la tierra, legalmente. Y como fue una transacción legal, ¿por qué una transacción legal? Porque Dios, al darle al primer Adán el planeta Tierra, y Adán le vende la autoridad a Satanás, Dios no puede hacer nada. Dios no podía decir: no, venga aquí, volvamos a empezar, venga, otra vez. Tin Marín de dos pingüinos. No, él no podía hacer eso. Y obviamente él no podía decir: perdona, Satanás, tú eres un ángel caído, recuérdalo. Exactamente, yo sigo siendo Dios, por lo tanto, quítate de en medio. Él no podía hacer eso porque legalmente, como tú lo habías dicho, él ya había establecido su palabra en la tierra. Por lo tanto, él no podía ir en contra de su misma palabra. Entonces él tuvo que crear el plan perfecto, y es como tú nos vas a explicar ahora, ¿verdad? Con respecto a cómo Jesús tuvo que venir legalmente y poder retomar aquello que el primer Adán perdió, para que su creación vuelva otra vez con Dios. Exactamente. Mira, Rafael, en ese momento en que el primer Adán vendió la autoridad de esta tierra, lo que hubiera podido pasar es que Dios hubiera dicho: bueno, de malas ustedes, yo voy a seguir por el universo viendo a ver qué más hago. Dios, al haber hecho al primer Adán, lo hizo con tanto amor que, a pesar de que el hombre había fallado, Dios seguía amando al hombre. A pesar de que el hombre le había vendido la autoridad como Dios de este mundo a Satanás, el hombre le dio un título real a Satanás que Satanás no tenía. En ese momento, Satanás, que quería la semejanza de Dios, no él alcanzó la semejanza, él no la alcanzó. Lo que pasó fue que Adán y Eva bajaron de su posición y subieron a Satanás. Satanás seguía siendo un espíritu, y como espíritu él no tenía un cuerpo. Y como no tenía un cuerpo, él seguía dependiendo de todos los seres que tuvieran cuerpo en la tierra. Una persona, cuando nace aquí en la tierra, Rafael, tiene un espíritu dentro de él, y eso es lo que lo hace legal. ¿Qué? Que tenga un cuerpo de carne y hueso y sangre, y camina y bueno y se mueve. Esos son los únicos seres legales en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le entregó la tierra al hombre. Lo que pasó fue que al el hombre traicionar a Dios, volvió su padre espiritual a Satanás. Pero Satanás sigue dependiendo del hombre para manejar todos los asuntos de la tierra, porque, como les decía, Satanás no tiene un cuerpo de carne y hueso. La Biblia dice que ellos son espíritus, y como espíritus necesitan siempre un cuerpo hecho de la tierra, de carne y hueso, como lo hizo Dios originalmente, para él operar en los asuntos de esta tierra. Exactamente. Ahora yo sé que nos vas a explicar esto ahora, pero déjame decirte esto. Entonces, esa es la razón por la cual
Cristo simplemente ya no pudo aparecer en la tierra, ¿correcto? O sea, Él no pudo decir, yo soy Cristo y vengo a resolver los problemas y vengo a retomar aquello que el primer Adán perdió. Él no pudo hacerlo porque Cristo en sí no tenía cuerpo. Correcto. Él necesitaba un cuerpo en esta tierra para entrar legalmente. Y ese cuerpo es Jesús, ¿verdad? Entonces, explícanos un poco al respecto. Exactamente, Rafael. Esto es tan impresionante porque si entendemos la soberanía de Dios, vamos a respetar tanto la palabra de Dios, que si Dios dice algo, se vuelve ley para Él mismo, que cuando Él diga algo, se debe volver ley para uno también. Porque cuando Dios habla, está la magnitud de todo su poder, está concentrado en sus palabras. Y cuando el Dios vio que esto sucedió, esta traición, Él no pudo meterse como un espíritu, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y como espíritu, Él no se metió entre Adán y Satanás. Venga, un momentico, yo resuelvo este asunto. Esto no es así, esto no es así. No, Él no lo podía hacer porque Dios era espíritu. Y al haberle entregado la autoridad de esta tierra a los cuerpos eran los que tenían la autoridad. Por eso el Cristo no se podía parecer como el Cristo. O un ángel no podía venir, yo vengo a salvarlos. No podían porque ellos no tenían la autoridad en esta tierra. Si Dios quería meterse en los asuntos de esta tierra, por eso la Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él amó tanto Dios al mundo que Dios mismo se hizo un hombre. Sí, esto es algo completamente como más allá de nuestro entendimiento, como el creador de todo el universo. Ya habíamos estudiado en Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando la Trinidad. Como parte de la Trinidad, para poder salvar al hombre, escogió el mismo Dios volverse también hombre. Esto, como les decía, más allá de nuestros pensamientos más locos o impresionantes. De hecho, Satanás jamás se hubiera imaginado que el amor de Dios era tan grande que el Dios mismo iba a decidir volverse un hombre. Sí, y si realmente lo piensas, de ese amor que tú hablas, del amor de Dios que se hizo hombre para otra vez obtener a su creación, para volver a tener a su familia que Él creó. Y el pensar que un Dios con tanto amor y tanta dedicación a su propia creación no quiera que nosotros vivamos en la bendición, y que es toda esta bendición y toda esta creación que Él ha hecho, que sea para nosotros. ¿Cómo la gente puede pensar que Dios no quiere lo mejor para nosotros? La gente no puede pensar eso, Rafael. Nos podemos ir a otra escritura, no necesariamente a 2 de Corintios 4:4, sino que nos podemos ir a 1 de Juan 5:19, y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que está diciendo esta escritura es que Satanás, a pesar de lo que Cristo hizo, si él logra tener a la gente enredada, engañada, con mentiras, la persona, al no saber quiénes son ellos en Jesucristo cuando nacen de nuevo, aquí no van a tener nada de autoridad, Rafael. Así tengan el poder de Dios, el Espíritu Santo dentro de ellos, la gente no va a saber cómo operar, cómo hablar, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar. ¿Por qué? Porque se meten en una religión, empiezan a seguir ritos para querer acercarse a Dios, como para que Dios me ame, y resulta que Dios es el que nos amó a nosotros primero. Y como Dios nos amó a nosotros primero, la gente no ha entendido a recibir el amor de Dios. Y cuando una persona no entiende ese primer paso, Rafael, el resto de la doctrina del Evangelio se vuelve muy complicado que alguien lo entienda, si alguien no entiende el amor de Dios primero. Claro, y una de las cosas que es vital, uno piensa de Dios como si Él fuese un ser por allá arriba en los cielos y nosotros aquí abajo, pobrecitos nosotros. Pero si lo entendemos simplemente, nos tenemos que dar cuenta de algo muy, muy simple, que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual.
natural. Lo espiritual es lo real, lo verdadero. Lo natural simplemente es un reflejo de aquella verdad que vemos en las Escrituras, de aquellas verdad que están basadas en el mundo espiritual. Entonces, si pensamos de Dios desde ese punto de vista y lo ponemos desde el punto de vista natural, como yo en mi casa, por ejemplo, yo en mi casa no tengo que pedirle permiso a nadie para ir a una habitación o irme a la cocina y comer o coger galletas o ver televisión o hacer lo que quiera hacer. Simplemente esta es mi casa, ¿verdad? Entonces, si cuando nosotros nos acercamos a Dios desde el punto de vista de que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y de este mundo que Él ha creado es para nosotros y para el bienestar de nosotros y para que lo disfrutemos y tengamos una vida en abundancia y plena, ¿por qué no vivimos ya simplemente de esa forma? No vivimos de esa forma, Rafael, porque desde que usted no entienda las verdades básicas, los fundamentos básicos de la doctrina del Evangelio, el resto va a ser muy difícil de entender. Si nosotros no entendemos el amor de Cristo y que el mismo Dios haya escogido hacerse un ser humano, si uno no entiende el por qué Él lo hizo, el resto va a ser completamente igual como tú decías. A pesar de ser dueños de todo, pareciera que no fuéramos dueños de nada. Pero Jesucristo, el Cristo, se hizo hombre, y por eso en la parábola Él lo explica. Esta parábola mucha gente no la ha entendido y se las vamos a explicar. En Juan 10:10 hay dos puertas. Si ustedes cogen sus escrituras, Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué tuvo que venir? ¿Por qué no lo hizo desde el cielo? ¿Cómo así que Jesucristo vino? ¿Cómo así que Él vino? ¿Por qué no hizo desde allá? ¿Por qué si Dios es tan poderoso con su palabra? ¿Por qué no dijo desde el cielo, bueno, ustedes humanos van a pasar esto y la redención va a ser así? Él no podía, porque si Él no entraba legalmente a los asuntos de la tierra, Satanás le hubiera dicho, hey, Dios, tú eres un mentiroso, porque tú le diste el poder de la tierra al hombre, ¿y usted qué hace aquí metido como un espíritu? Por eso, como Dios es legal, lo que Él hizo fue, voy a entrar a la tierra yo directamente como un hombre para ser uno de ellos. Y cuando yo ya tenga un cuerpo con huesos, con sangre, con carne, y me pueda mover en la tierra, yo voy a ser legal. Por eso Jesucristo se llama el segundo Adán. Si ustedes lo miran en el Nuevo Testamento, dice que Él tiene el nombre del segundo Adán. Y Él tenía que nacer de una mujer para poder entrar legalmente a la tierra. Por eso la parábola dice en 10:1, por favor, San Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí está diciendo, el redil de las ovejas es la tierra, las ovejas son los seres humanos. El que no entra por la puerta es un ladrón. Satanás no entró por ninguna puerta. La forma en que entró Satanás fue engañando al dueño de la tierra, que era el hombre. Lo engañó. Y por eso la Biblia dice que él es un ladrón. ¿Por qué? Porque le robó la autoridad al hombre que el hombre tenía, se la robó. Y por eso dice, en el versículo 2 del capítulo 10 de Juan, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Significa, yo entro por la puerta, que es el ser humano. Yo voy a nacer de una mujer. María fue la escogida por Dios. El Cristo nace de María. Y cuando nace de María, nace Jesús. Jesús es el cuerpo del Cristo. El Cristo es el ungido de Dios. Así que Jesús es lo que hacía al Cristo legal en la tierra. Un ser humano legal en la tierra que entró legalmente, nació de una mujer, entró por la puerta, mientras que Satanás engañó al hombre y entró como un ladrón. Pero mucha gente cuando explicamos la parábola dice, ven, ¿y por qué en el versículo 7 dice, de cierto, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas? Aquí está hablando de otra puerta, porque en el 8 dice,
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que entra por mí será salvo. Esta es otra puerta. Esta es la puerta para llegar a Dios. Hay una puerta para entrar a la tierra, que es el ser humano, la mujer. Nadie puede vivir acá en esta tierra si no ha nacido de una mujer. Y hay otra puerta para ir a Dios, al cielo. Y absolutamente nadie va a llegar al cielo si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es la segunda puerta. Y tenemos que tener en cuenta que no va a haber en el cielo ningún ladrón y salteador. O sea, ¡ups! Se metió por otra puerta. Allá eso no va a pasar. Oye, eso es interesantísimo. Entonces no hay nadie en esta tierra que no haya, que para llegar legalmente aquí tiene que venir por medio de la mujer. Por lo tanto, Jesucristo vino de esta forma. Exactamente, para ser legal en esta tierra. Y Él hizo muchísimas cosas por ti. Y tú tienes que descubrirlas. Tienes que aprenderlas, a aceptarlas, a hablarlas, a vivir en ellas para que puedas vivir en la bendición y deja de dejarte engañar por Satanás, que es el que no quiere que vea la luz del Evangelio. Bueno, bendiciones, nos vemos en el próximo programa y sigamos caminando por aquello que está escrito. Así es. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.